y vamos a orar. Muy bien, mis hermanos, vamos a orar. Precioso Rey, gracias por este tiempo, Señor, que nos has concedido de estar en este lugar. Servirte, Señor, estudiar de ti, aprender de ti y compartirlo. Gracias, Señor, por cada persona, cada familia que está en este lugar. Y te ruego, Espíritu Santo, ministranos, permítenos recibir. Y te pido hoy algo muy especial, Señor. Este tema quiero compartir esta tarde, Dios. Tú sabes que es complicado, y es complicado inclusive para mí. Y te pido, Dios, trata con cada uno de nosotros, en especial conmigo, para poder compartir, Señor, de manera clara y en amor. Pero más aún, Señor, sé tú a través de mí. Bendice a tu pueblo, Señor. Gloria en el nombre precioso de Jesús. Amén. Hoy voy a tocar un tema un tanto polémico, pero es muy importante. Es necesario que tengamos un ancla doctrinal, quiere decir algo firme de que sostenernos, para que cuando alguien venga y nos diga, o cuando escuchemos por aquí o por allá, no seamos confundidos y no caigamos fácilmente en sutilezas de parte del enemigo. Y hay que aclarar que el enemigo es nuestro. El diablo no es enemigo de Dios porque no puede contra él. Es enemigo nuestro porque con nosotros se quiere desquitar. Pero mientras tú estés bien agarrado de la mano de Dios y tu relación con Cristo sea buena, el Espíritu Santo no va a permitir que se te acerque. Hoy lo que quiero pedirte, mi hermano, es que guardes tu salvación. Muchísimas iglesias hablan acerca de que la salvación no se puede perder, que si salvo siempre salvo. Esta es una versión muy bonita y muy romántica, pero no es cierto. Y debemos tener muchísimo cuidado. Quiero aclarar un punto sobre esto. No pretendo saber más que nadie. Solo quiero dejar en claro lo que la Biblia enseña y lo que es la sana doctrina. Aquí, en tu iglesia, tu familia, en la misión sagrada, somos parte de las asambleas de Dios y por lo tanto tenemos una doctrina firme y clara con respecto a lo que es la salvación. Y como pastor es mi responsabilidad transmitírtelo. Y como creyente, tu responsabilidad es estudiar e ir más allá de lo que el pastor te enseña. A veces hay errores involuntarios. En ocasiones hay personas que engañan. Pero solamente tú puedes hacer la diferencia escudriñando las Escrituras. Así que, mis hermanos, lo que hoy te voy a enseñar es delicado. Estoy plenamente convencido que es verdad, pero es tu responsabilidad ir más allá y escudriñarlo en la Biblia. Recuerda que ni a mí, que me conoces aquí como tu pastor, ni a mí me debes creer solo porque lo estoy diciendo. Tienes que corroborarlo en la Biblia. Yo no voy a venir a mentirte, pero puedo cometer errores. Así que cuando vayas a cualquier otra iglesia, vayas a algún evento o escuches a alguien por ahí o lo ves en la televisión o en el internet, ten tu Biblia a la mano, anota las citas bíblicas y corrobora que sea cierto. No nada más que está allí, sino que el contexto completo lo avale. Tú dirás, ay, pastor, ¿cómo enfada? Dice lo mismo casi cada domingo. Sí, pero diario hay engaño, diario hay problemas. Por eso es que es necesario que tú recuerdes esto y eches mano de este recurso. Mismo Pablo lo dijo, recuérdenlo, ojalá todos fueran como los de Berea, porque en esa iglesia ni a mí me dejaban predicar. Espérese, hermano. Ah, sí, cierto, sí dice, puede continuar. Esa es la actitud del verdadero creyente. Vienes a alimentarte. Cuando vas a un restaurante, ordenas lo que te gusta del menú, no lo que el mesero te quiere imponer. Tú ordenas de la carta. Y además, si tienes gustos medio exóticos, ay, quítale esto, póngale esto, doble de esto y triple de aquello. Es tu responsabilidad que lo que comas sea de bien para tu cuerpo. Pues lo que te alimentes espiritualmente es tu responsabilidad, ver que de verdad sea bendición a tu vida. Entonces, por eso es tan importante el escudriñar la palabra. Miren, mis hermanos,
Les invito a abrir sus Biblias en la carta a los Hebreos. En el capítulo 12, versículos del 12 al 24, que está impreso también en sus boletines. Yo te recomiendo que mejor uses tu Biblia, y si ves a alguien cerca de ti que no trae Biblia, acércate y comparte con esa persona, por favor. Mira, te voy a hacer unas preguntas. ¿Podrá un cristiano perder la salvación? ¿Te arriesgarías a averiguarlo? ¿Cómo saber si eres salvo para empezar? Son preguntas que tenemos que hacernos. Y hoy vamos a tratar de darle respuesta. Vamos a ver qué dice Hebreos capítulo 12, versículos del 12 al 24. Voy a leer rápidamente. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida le dio su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no les hablase más, porque no podían soportar lo que se les ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasará con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mis hermanos, debemos tener en consideración, ya no estamos bajo la ley. Aquí hace mención el autor de la carta, ya no estamos como en aquel tiempo, que el pueblo de Israel tenía terror cuando bajaba la presencia de Dios en el monte y se oían los truenos y descendían las nubes y había oscuridad de repente y escuchaban esa voz terrible. No, Moisés, mejor sube tú al cerro y ya después vienes y nos dices, porque tenían miedo. Ya no estamos en ese momento en que Dios tenía esa consideración: es que se van a asustar, si me ven se van a morir. No, ahora estamos bajo la gracia, ahora es un pacto diferente. Aquí ya no hay ninguna lógica para tenerle miedo, que nunca la hubo, solamente era impresionante. De verdad, es envidiable, considerar haber estado en esa época, pero gloria a Dios que nos tocó nacer en la época de la gracia. Así que, mis hermanos, ahora debemos ser cuidadosos, aún más que antaño. Y bien, les hacía estas tres preguntas. ¿Podrá un cristiano perder la salvación? ¿Te arriesgarías a averiguarlo? ¿Cómo saber si eres salvo para empezar? También menciona el autor: Esaú, hermano de Jacob, menospreció su primogenitura, que implicaba tener una doble porción de herencia y el poder y el control sobre la familia, porque él tomaría el patriarcado al morir el padre. Él lo menospreció. Aparentemente tenía tanta hambre que prefirió un plato de lentejas. Jacob, abusivo, pues por eso era el usurpador, el gandaya, eso significaba Jacob, preparó las lentejas y sabía que en ese momento venía su hermano y caliente. Me imagino que hasta le sopló. Y pasó el hermano y: ay, hermano mío, compárteme de ese potaje, ese caldito rojo. Pues es que me costó trabajo hacerlo y pues solo hice para mí. Pero hiciste toda una olla. Pues sí, es que no desayuné. Bueno, el asunto es que Esaú menospreció la posición que tenía de privilegio. Cuando su hermano Jacob le dijo: está bien,
te lo regalo, pero dame la primogenitura a cambio. Al momento que él aceptó eso, menospreció la posición privilegiada que tenía. Y después él lloró y lloró y rogó y todavía se hizo víctima. Es que mi hermano me engañó. No te engañó nada. Dios inclusive estaba enojado con Esaú, porque Esaú voluntariamente despreció su posición por un plato de lentejas. Tenía mucha hambre, pues era cazador. Es cierto, iba a tomar más tiempo, pero hubiera matado un venado, hubiera matado ahí un jabalí, se hubiera preparado unas carnitas, algo más sabroso, unas lentejas. ¿Será que les tengo coraje? Porque hace tiempo yo me intoxiqué con unas. Aunque dice el médico que la lenteja estaba bien, que el problema fue que me comí la olla. No lo sé. Ya no les platicaré esa historia, pero no es para hoy. El asunto es que él menospreció su posición. Y aún si en aquel tiempo no pudo recuperarla, imagínate lo que pasaría ahora si despreciamos el sacrificio de Cristo en la cruz. ¿Tú por qué lo estás menospreciando? Es algo que debemos preguntarnos. ¿Lo estoy haciendo? ¿Estoy menospreciando el sacrificio? Esto es algo interesante. ¿Por qué? Es que me sentí solo, pero es que estos amigos son buena onda, sí, pero estos amigos, aparte de que no son cristianos, no los estás ganando para Cristo, te están metiendo una pandilla. ¿Qué haces allí? Esta noviecita que te cargas te está incitando a la fornicación. Ni siquiera te has esforzado por hablarle de Cristo. O sea, ¿cuál es tu motivo para rechazar a Cristo? Así como Esaú rechazó su primogenitura, la autoridad, la herencia, tenía todos los privilegios y los cambió porque tenía hambre y por un vil plato de lentejas. O sea, ni siquiera son lentejas como de hoy día, ¿no? Que le ponías salchicha y chorizo y que le ponías condimentos, porque muchas de esas cosas ni siquiera existían en esa época. Entonces, cuidado, estás perdiendo los pesos por los centavos, dirían por ahí. La salvación es por la eternidad. Una amistad, un noviazgo, un matrimonio es temporal. Aguas. Pero primero tenemos que aterrizar. Vamos a Hebreos otra vez, al capítulo 10, versículos 26 al 29, para ubicarnos un poquito más. Esto es un poco agresivo, pero es importante que lo sepas. Hebreos 10, de 26 al 29 dice: porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Si Cristo ya murió en la cruz por ti, tú ya le rendiste tu vida, viste bendición, no solo en tu vida sino en tu familia. Y entonces se te ocurre volver a ponerte a pistear con tus amigotes. O te vas con un noviecito que no es cristiano y rechazas a Cristo completamente. Si violentar la ley de Moisés, que la ley por sí misma no trae salvación, por acusación de 2 o más testigos, era morir a pedradas irremisiblemente, ¿cuál será el castigo? Por escupirle a la cara a Cristo después de que murió por ti en la cruz. Ese es el punto. Debemos ser cuidadosos. Se enseña mucho que si la salvación no se puede perder, que el salvo siempre es salvo. Pues qué tristeza. Porque curiosamente esos pastores, no todos, pero de entre esos pastores es los que yo he visto caer en fornicación, en adulterio, que han destruido sus propias iglesias, pero empezaron por esa enseñanza. La enseñanza de que la salvación no se puede perder es muy peligrosa porque afrenta directamente la doctrina de la santidad. Dios es santo y nosotros debemos aspirar a ser santos igual que Él. Ese es el punto. Pero bien, eso solo era la introducción y ya estaba agarrando camino. Vamos al primer punto. Vamos a ubicarnos primero qué es la salvación. Hay personas que quizás estén aquí por la primera vez
ya siendo cristianos, a lo mejor no te parece lo que estoy diciendo, pero es bueno que lo aprendas y luego en tu casa lo corroboras, porque a lo mejor te enseñaron otra cosa de dónde vienes. Eso no es problema. Lo que tienes que hacer es corroborar la Biblia y entonces sí decides qué vas a creer. Luego, están las personas que nos acompañan por la primera vez quizás y que aún no han rendido su vida a Cristo. No quiero asustar ni quiero confundir. Por eso vamos a empezar por lo más básico. ¿Qué es la salvación? Rápidamente, nos vamos rapidito al Antiguo Testamento. El profeta Daniel, capítulo 12, versículo 2. Dice aquí: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. La salvación, según el profeta Daniel, es vida eterna. Vamos rápidamente de regreso al Nuevo Testamento, ahora la carta a los Romanos. Acabo de quitar las citas bíblicas detrás, pueden irlo buscando ustedes también. Romanos capítulo 8, versículos 29 y 30 dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea primogénito entre muchos hermanos. De los que predestinó, a estos también llamó, de los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Si Jesucristo va a ser el primogénito entre muchos hermanos, entonces según esta cita bíblica, según Pablo, la salvación es ser adoptado, es adopción. Vamos nuevamente con Pablo, ahora la segunda carta de los Corintios, un poquito más adelante, dos cartitas adelante. Capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces estamos hablando de una nueva vida. La salvación también es una nueva vida. Ahora vamos de regreso al Antiguo Testamento, pero ahora con el profeta Isaías. Yo sé que los traen a la carrera, a lo mejor no nos alcanzan a todos, pero apunten las citas y en su casa las pueden estudiar. Me estoy apurando por cuestión del tiempo, porque puede ser cansado, pero es importante que veamos todo esto. Isaías 57:15 dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo: yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Entonces, si la salvación es estar con Dios, Dios vive en la eternidad. Entonces la salvación es eternidad. De regreso al Nuevo Testamento, ahora con el médico Lucas, en el Evangelio escrito por él. Lucas capítulo 23, versículo 43. Jesús está en medio de los dos ladrones que están crucificados junto a él. Uno de ellos se arrepiente, clama por misericordia, dice: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús, lleno de amor, voltea y le dice: entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Así que también la salvación es el paraíso. Finalmente, la salvación es un regalo y es estar ante la presencia de Dios por siempre. Volver a nuestro diseño original. Eso tiene que ver con la regeneración, de ser seres pecaminosos y sucios. Por la sangre de Cristo somos regenerados y transformados, llevados de nuevo al diseño original, que es para estar ante la presencia de Dios. Ahora sí, la segunda pregunta: ¿cómo sé que soy salvo? Ahora ya sé lo que es la salvación. Ahora, ¿cómo sé que soy salvo? Porque todavía no me muero y no me veo a ningún lado, sigo aquí. Bueno, por un lado, si hablamos de que la salvación es una vida nueva, por fuerza tiene que haber cambios en ti. Porque el Espíritu Santo viene a tu vida y desarrolla el fruto del Espíritu en ti, que es el carácter de Cristo. Son 9 cosas en uno. Y la primera de ellas es el amor. Y cuando empiezas a vivir en amor, las cosas cambian. ¿Por qué? Cuando te amas a ti mismo, te respetas. Y cuando hay amor en ti, respetas a los demás. Eso quiere decir que hay un cambio de actitud completo.
Y de hecho las primeras 3 partes del fruto son así: amor, gozo y paz. Amor, porque es un despertar a la autoestima y el cariño hacia tus semejantes. Gozo, porque viene la alegría del Señor sobre ti. Ya no estás amargado. Y la paz, porque tu conciencia está tranquila, tus pecados han sido perdonados. Eso es para ti. Y faltan los otros 6, pero esos solo son los primeros 3. Son para que tú los disfrutes. Bueno, ahora el Espíritu Santo ya viene a tu vida. Empieza a haber cambios. Hombre, antes ni me alcanzaba y ahora mi sueldo me rinde. Pues sí, dejaste de pistear. Ya no te lo gastas en cerveza, ya no te lo gastas en pomos de alcohol. Ahora sí, llevas el dinero para lo que es, para el sostenimiento de tu familia. Pues claro que ahora sí te alcanza. ¡Wow! No, imagínate, ya tu mujer, tristemente resignada, no acostumbrada a medio sacar el gasto con lo poquito que recibía, ahora que le dan la quincena o la semana completa, hombre, hasta zapatos se compró y se los merece. Pero nomás un padre, porque luego se van de paso. Yo sé lo que sucede en alguna trama buena. Entonces, ¿cómo sé que soy salvo? Vamos a la carta a los Romanos, de regreso, carta a los Romanos, capítulo 8, versículos del 1 al 16. Voy a leerlo rápido. Dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne del pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andábamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, ojo, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. Ahora, ¿qué significa esto? Que va a vivificar nuestro cuerpo. Fíjense bien. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Cómo nos vivifica? Nos guía. Y luego, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Es la expresión máxima de amor entre un hijo y su padre. Abba, Padre, papito hermoso, ¿cómo te quiero? Cuando un niño tiene la confianza de acercarse y abrazar a su papá sin temor a ser rechazado, sin temor a que le diga una tontería, ese niño está viviendo el Abba Padre en pleno. Y así es como nosotros debemos de vivir ante la presencia de Dios. Y ahí es cuando sabemos que el Espíritu de Dios mora en nosotros, porque Él nos guía, la verdad. Y Él nos da esa confianza y ese amor para acercarnos al Padre Celestial. Y aún más, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Y cómo, pues? Te lo voy a explicar. Ya en algún momento hablé esto con los hombres y quizás con los jóvenes también. Es vergonzoso, pero tú no necesitas un pastor perfecto, tú necesitas un pastor que te diga la verdad. Miren, hace muchos años, estando todavía en el Instituto Bíblico, y quizás algunos de ustedes ya lo saben también, yo me sentía bien. Yo había recibido a Cristo, ya tenía 1 año, quizás 2 años en Cristo, feliz,
Y en una noche, simplemente una noche me descuidé, fui negligente, preferí ver la televisión que ponerme a orar. Mi hermana salió con unas amigas y me quedé solo. Sería un jueves, por ahí así. Y ya en la noche tenía la televisión encendida. En vez de apagarla, porque ya pasaban de las 10 de la noche, era más tarde inclusive, fui imprudente. Y la imprudencia me llevó al pecado. Y se me hizo fácil ver cosas que no debería haber visto. Y me quedé allí. No había nadie se va a enterar. Pero el día siguiente, así como la cruda del alcohol, que es un dolorazo de cabeza espantoso para quienes lo han experimentado, la cruda del pecado es peor. Me sentí tan avergonzado de mí que no fui al instituto bíblico. Falté esos días. Inclusive no iba a ir a la iglesia. Pero ya el domingo el remordimiento fue fuerte, no hallaba qué hacer en la casa. Y ya cuando mi hermana me preguntó, pues ¿qué no vas a ir a la iglesia? Decir que no implicaba otra pregunta y yo no quería dar explicaciones, así que pues me cambié y me fui a la iglesia. Llego a la iglesia espichadito, como más de alguno que no voy a mencionar, y llegan y se sientan tarde y se sientan allá hasta atrás para que nadie los vea, y guardadito. Y en una de esas, entre la escuela dominical y el servicio, todavía no empezaba la predicación, dije, pues me voy a salir tantito porque sentí el remordimiento en pleno, y que me topo con uno de mis mejores amigos, que por cierto también es pastor. Y me agarra, ¿cómo estás? Bien. No, pero ven, yo platico. No, espérate. No, a ver. ¿Qué tienes? Nada. ¿Cómo que no tienes nada? Ve la careta que tengo. Normalmente no te callas y ahorita no quieres ni hablar. No sé por qué dirán eso. Entonces, me llevó aparte, a ver, ¿qué tienes? Que sí me siento mal. A ver, platica. Ya me senté y él me empezó a escuchar y ya le dije lo que había sucedido. Dije, ya me va a regañar, ¿no? Y no. Una pregunta. ¿Qué? Cuando no eras cristiano, ¿esto te preocupaba? No. ¿Y qué hacías? No, pues cuando estaba en la prepa, casi todos los fines de semana nos juntamos un grupito de amigos los sábados, rentamos de esas películas y nos íbamos a verlas a casa de alguno de ellos. Ándale. Y nuestros papás bien gracias, ¿no? Pensando que estamos haciendo tarea. ¿Y cómo te sentías? No, pues en ese momento bien. Y ahorita, no, de verdad me da mucha vergüenza y no, me siento bien mal. Ese es el Espíritu Santo que te está recordando que ya no eres un hijo del diablo. Te está recordando que eres un hijo de Dios y que por lo tanto ya no debes andar en eso. Fue una revelación a mi vida porque nunca antes, ni siquiera un pastor me lo había dicho. Un amigo, inclusive menor que yo, de edad, me lo vino a decir. Es que el Espíritu Santo está en ti y te está, fíjense la palabra extraña, redarguyendo, o sea, te está removiendo la conciencia. Arrepiéntete, pídele perdón a Dios y ya deja eso. Y ahí fue donde yo aprendí que pecado confesado es pecado perdonado. Esa es la gracia. Esa es la gracia. Entonces, no quiere decir que vas a ser perfecto. Aún siendo un hijo de Dios, vas a pecar porque sigues siendo humano. Este cascarón sigue teniendo malos deseos, malas ideas, pero ahí es donde entra la disciplina, donde entra el verdadero amor por Dios, la templanza, que por cierto es el noveno de las ramificaciones del fruto del Espíritu, que es el autocontrol. No, lo habré hecho en el pasado y la verdad me gusta, pero mi Dios dice que está mal y no lo vuelvo a hacer y no lo haré. Ahí el Espíritu Santo te da otra vez la victoria. Nadie es perfecto, somos perfeccionados cada día, es el proceso de la santificación. Por eso es vivir en la santidad. Te tropezarás, pero como perrito inteligente te tropiezas una vez, pero no te vuelve a pasar. Igual,
Los hijos de Dios no practican el pecado, que es algo constante y en lo que encuentran placer. No. Pecaremos ocasionalmente, pero ahí donde viene el arrepentimiento, esa vergüenza, ese dolor, ese deseo de no volverlo a hacer, pedimos perdón y salimos adelante y seguimos. Ese es un verdadero hijo de Dios. No existen los cristianos perfectos. Aún David y Moisés cometieron errores gravísimos, pero aún así están en el cuadro de honor de los hombres de la fe, porque reconocieron su pecado y fueron perdonados alcanzando misericordias. Entonces el Espíritu Santo es quien te lo recuerda. Así que cuando pasas por situaciones inapropiadas, pídele al Espíritu Santo que te renueva la conciencia, y si ya lo está haciendo, pídele perdón a Dios y quítate eso de encima. Sé libre. El Espíritu Santo vino a darnos el espíritu de libertad, no de temor. Ya no estamos encadenados. La sangre de Cristo desbarató las cadenas. El que cae en el pecado cae por gusto. Por eso es que la tercera pregunta, que es: ¿se puede perder la salvación? Es sí, porque Dios no te la quiere quitar. El diablo, por más que intente, no te la puede quitar, pero tú la puedes despreciar. Eso es distinto. Ya habiendo conocido y soltarlo, eso es grave. Es grave. Miren, podrán discutir y tendrán razón. La salvación es cosa de Dios. Sí, nosotros no podemos haber hecho nada por ser salvos. ¿Por qué? Porque el Padre fue quien puso las reglas. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Él puso el plan, Él puso el precio. El Hijo, por amor, obedece al Padre. Por amor al Padre y por amor a nosotros, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, que además de dolorosa y lenta, era vergonzosa y humillante, y murió por nosotros. Nadie podía haber hecho eso, porque tenía que ser alguien sin pecado. Él vivió entre nosotros, padeció de las tentaciones, pero sin pecado. Y luego el Espíritu Santo viene a apoyarnos, a llevarnos al arrepentimiento. La palabra del Señor dice en Efesios 2:8 que somos salvos por gracia, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios. O sea que aún esa fe es un regalo que nos da el Espíritu Santo, la fe para creer. Entonces, Dios hizo todo lo que es la salvación. Vamos a ponerlo así: te estás cayendo en un barranco, Dios fabricó la cuerda, Dios le hizo los nudos a la cuerda, Dios lanza la cuerda, Dios sostiene la cuerda. Pero en el 100% que es la salvación, al menos el 0.5 te toca a ti. La cuerda no la hiciste tú, los nudos no los amarraste tú no arrojaste la cuerda ni la puedes sostener porque estás del otro lado. Pero te toca hacer algo muy importante. ¿Qué te toca hacer a ti? Agarrar la cuerda. Y una vez que agarras la cuerda, Dios no anda jugando, sangoloteando la cuerda a ver si la vas a soltar o no. No, su propósito es sacarte de allí. Entonces, ¿quién y solo quién decide soltar la cuerda? Entonces, si hemos de ser estrictos, no es tanto que la salvación se pierda, es que tú la desprecias. Y ese es el problema. ¿Se puede perder? Sí, pero no porque Dios quiera, ni porque el diablo pueda. Es por nuestra actitud. Si te alejas, si te enfrías, si te confías, entonces vas a terminar en problemas. Ya antes lo había comentado. Hay ideas y hay hábitos que no son pecado en sí mismos, pero si no te deshaces de ellos, tarde o temprano vas a caer en pecado y vas a volver atrás, y te va a pasar lo que dijo en la Biblia en Proverbios, y mismo Jesús lo comenta, que esto les pasó a lo que al perro que se volvió tras su vómito. Es asqueroso. Perro que vomita, al rato regresa y se come su propio vómito. Eso es perder la salvación. Ahora sí, fíjense bien, ¿se puede perder? Sí, esto lo vemos en Mateo 7. Vamos rápidamente. Versículos del 15 al 23. Pero aquí, en resumidas cuentas, Jesús nos habla de falsos profetas que vendrán. Y lo que nos dice
por sus frutos los conoceréis. Debemos tener cuidado. Inclusive hasta en Hebreos 13:7 dice que debemos observar a nuestros pastores y ver cuál ha sido el resultado de su conducta y entonces imitar su fe. No dice observar su fe, no. Observa su conducta, su comportamiento. En otras palabras, por sus frutos los conoceréis. Así como estos profetas que llegan hablando bonito, pero mentiras, por sus frutos los conocerás, no por sus palabras. Igual, a un pastor así es como se le evalúa. Y luego, más adelantito, del 21 al 23, ahora sí dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Ojo, aquí hay tres cosas bien importantes. Aquí no dice que yo me congregaba, que yo prediqué. Eso lo puede hacer cualquiera. Hay muchas personas que han leído la Biblia un montón de veces, se la saben de memoria y son los verdaderos diablos. Es más, el diablo es el que mejor conoce la Biblia. No. Personas que han asistido toda su vida a la iglesia y lo único que han hecho es estorbar. Por sus frutos los conoceréis. Pero aquí dice tres cosas bien importantes que demuestran el poder sobrenatural de Dios en su vida. Dice profetizar, echar fuera demonios y hacer milagros. Uno dice: es que nunca fue salvo. Discúlpame, pero nadie que no sea salvo puede recibir el poder del Espíritu Santo para hacer milagros. No se puede, y Jesús lo dijo, no se puede echar demonios por el nombre de Belcebú, porque un reino dividido contra sí mismo cae. Y el diablo será muy malo, pero tonto no es. Así que alguien que echaba fuera demonios tenía que haber estado en Cristo. Así que después apostató de la fe, y apostatar significa soltarse, apartarse. No puedes apostatar si primero no crees. Eran personas que creían y entonces apostataron, se alejaron, se soltaron. Igual, profetizar desde el Antiguo Testamento: aquel que hable palabra en nombre de Dios mintiendo muere irremisiblemente. Si ese profeta seguía vivo, entonces sí era un profeta de verdad, pero entonces apostató, se apartó de la fe. Hacer milagros requiere de poder, pero ahí sí puede haber milagros satánicos. Puede haber. Sin embargo, echar fuera demonios y profetizar no se puede si no es por el Espíritu Santo. Y no se puede tener el Espíritu Santo si no estás en Cristo. Entonces, ¿la salvación se puede perder? Sí. Tenemos un ejemplo muy drástico en el Antiguo Testamento: el rey Saúl. El Espíritu Santo se apartó de él y vino un demonio a atormentarle de parte de Jehová. Y no es que Dios se lo haya mandado, es que simplemente Dios lo permitió porque él no quiso obedecerle. Bueno, quieres hacer lo que tú quieras, te dejo de cuidar. Así de sencillo. Debemos de tener cuidado. Bien, vamos a la parte más importante. Y voy a procurar ser breve aquí. El cuarto punto. Entonces, si ya sé que la salvación, si ya estoy seguro que soy salvo, ahora estoy enterado de que sí se puede perder. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo puedo guardarla? ¿Cómo guardo mi salvación? ¿Okay? Lo primero, Dios resiste al soberbio, Dios resiste al orgulloso. Quita el orgullo de tu vida. Humíllate ante Dios. Esto es lo primero que tienes que hacer. Hay muchísimas citas bíblicas al respecto. Dios no desprecia un corazón contrito, quebrantado y humillado. Al contrario, acércate ante su presencia. Pero si tienes esa actitud de que si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Créeme, aunque tú no lo sepas, es más, si lo sabes, si murieras hoy al infierno y sin tocar baranda, esa es la actitud de soberbia más grande que puede existir. Es que así soy yo. ¿Recuerdan ustedes por qué Lucero, mejor conocido como Lucifer, fue transformado en Satanás? Era hermoso, ¿sí? Casi perfecto, acabado en hermosura, pero entonces se encontró orgullo en él y quiso ser igual a Dios, poniendo su trono junto a las estrellas, y en ese momento fue expulsado del cielo.
fue su caída, por el orgullo, por la soberbia. Y entonces Lucero fue transformado en Satanás. Si eso le pasó al ser más hermoso que Dios ha creado, imagínate lo que nos puede pasar a ti y a mí si menospreciamos la gracia tan grande que nos ha sido dada, la sangre de Cristo. Mantén la fe. No siempre es fácil, pero mantén la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios, según Hebreos 11:6. No te rindas. Va a haber situaciones de conflicto en tu vida. Gente que tú amabas, gente que tú confiabas, te puede traicionar y te va a doler. Te vas a sentir solo cuando deberías estar acompañado y apoyado. Va a haber momentos en tu vida que inclusive vas a sentir como que Dios no está contigo, pero Dios sigue allí. Que las cosas no sucedan como tú quieras o tú esperas, no quiere decir que Dios no esté en control. Tienes que mantenerte firme, tienes que resistir, tienes que perseverar, tienes que insistir. Si recibes un no, no te conformes, insiste. Y si no es voluntad de Dios, Dios te lo va a mostrar en el camino, pero no te rindas. No permitas que cosas superficiales destruyan tu fe y por causa de ello pierdas tu salvación. Las cosas temporales, las cosas terrenales, por bonitas que sean, no valen la pena comparadas con la salvación. Ama la verdad, conoce la palabra, obedece la palabra, y entonces, como dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero hasta que no la conozcas verdaderamente y la ames obedeciéndole, entonces podrás experimentar la libertad verdadera, el temor santo. El temor a Dios no habla de miedo, no habla de terror, no habla de pánico. Es el querer agradar a Dios. Pero también, si lo quieres ver por un lado de miedo, entonces piensa otra vez en el ejemplo de la cuerda. Que no te dé miedo el que la cuerda raspe cuando la agarras. Que te dé miedo soltarte y caerte. Eso es lo que te debe de asustar. Si estuvieras en un barranco real, ni te interesarían las ampollas, hasta verías correr la sangre. Ay, mira qué bonito el rojo. No te importaría, porque tu prioridad es sobrevivir, salir del agujero. ¿Por qué entonces, cuando hablamos en términos espirituales, es tan fácil decir, ay, raspa la cuerda y la sueltas? Ay, es que ese color de cuerda no me gusta. No, de itacate no, que sea de plástico. Si las cosas no son como tú quieres, ya te rindes. No, debe haber temor a Dios. En Job 28:28 nos dice, la sabiduría es el temor a Dios y la inteligencia es apartarse del mal. Entonces, apártate del mal, sé sabio, sé inteligente, evita los problemas. No sueltes la cuerda. Que te dé miedo caerte, no lo que te vaya a decir Dios cuando te saque del barranco. Yo prefiero 1000 veces que mi papá me regañe hasta que me ponga una cachetiza, que cosa que yo sé que no hará, por sacarme de un hoyo al que me caí por desobediente, que a que me deje adentro, o peor aún, caerme de un barranco. No, mamá, lo que tú digas, vámonos, allá tú lo que tú mandes, pero sácame de aquí. Que no te dé miedo. Miedo te dé soltar la cuerda. Temor a Dios es buscar agradar al Señor. Es esa vergüenza de fallarle. Es ese deseo de querer estar con Él. Y por supuesto, no te avergüences de Jesús. Es muy fácil avergonzarnos, pero también hay que distinguir. No tenemos por qué ser fanáticos. Una cosa es ser fanático y otra cosa es ser un creyente, ser espiritual. Si te invitan a tomar o te invitan a hacer un apropiado, no necesariamente son satánicos que te quieren meter a un culto o una secta. Pueden ser personas normales cuya mentalidad y costumbres son esas y ya. ¿Sabes qué? No, gracias. No tomo, soy cristiano. Muchas gracias. Pero si te pones en un plan, no, es que yo soy un hijo de Dios y ustedes son unos pecadores, hijos del diablo, y yo digo, eso es ser fanático. Es diferente. No te avergüences de Jesús. Vive en libertad. Vive en libertad. Da ejemplo en amor.
No tienes que estar peleando con todo el mundo. Sea amable con las personas. Eso es todo. Si en tu lugar de trabajo hay personas que te molestan, demuestra el amor de Cristo, demuestra la presencia del Espíritu Santo en tu vida, siendo amable a pesar de lo sangrón que sea el individuo. Cumple con tu trabajo, sé puntual, sé obediente, sé responsable. ¿Para qué provocar problemas? Pero si te pones en un plan, no, es que me discrimina porque es ateo y yo soy cristiano y es que seguramente está endemoniado este tipo. No te pongas en ese plan. Hay mucha gente que se avergüenza de Jesús. De verdad, y esto es bien, bien triste. En la escuela los conocíamos como los de la secreta. Y era bien chistoso porque cuando ubicabas al oye, te conozco. No, sí, yo. ¡Ah! En la reunión de iglesias, en la confraternidad, yo te vi allí. ¿Cómo estás, brother? Dios te bendiga. Y todavía se avientan debajo del carro, debajo de la silla, para que nadie vea que es cristiano. No, porque no era aleluya, el protestante, ¿verdad? Y no lo digo de broma, porque en algún tiempo yo era de los que me echaban esos clavados también. Pero hoy gracias a mi Dios que me jaló las orejas y me trajo al camino correcto. Así que no te rindas. Hubo rodillas dobladas por años clamando por su hijo, y ahora su hijo está aquí. Así ustedes no se rindan por sus hijos. Asegura tu salvación y entonces sí, con los pies firmes, jalas a tus hijos para que les des ejemplo. No niegues a Jesús. Una forma de negar a Jesús es cuando te desesperas y dices tú, es que Señor, ya estuve orando y el vecino no me deja dormir y vas y le quebra los vidrios. O no, o peor aún, he sabido de santamente sacan bocinas, ponen el estéreo y cuando están en su fiesta le suben a todo el volumen y ponen alabanzas. Eso no es adorar a Dios. Eso es echarle pleito al vecino. Eso es avergonzarse de Cristo porque estás actuando en la carne. Estás usando el evangelio. Estás usando lo que es propiedad exclusiva de Dios, que es la alabanza, para pelear. Eso no es de Dios. Eso es negar a Cristo. Y si tú niegas a Cristo delante de los hombres, Jesús te va a negar delante del Padre. Así que cuidado. Y por último, primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro, o sea, de ustedes, de nosotros, vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Debes de estar alerta. Debes estar siempre al pendiente, porque en cuanto te descuides, puedes caer. Miren, estaba estudiando para la predicación de hoy y noté algo. Entre las cosas que estaba buscando me topé con un artículo: no bajes la guardia. ¡Ay, qué padre! Pero no era un artículo para cristianos promedio, era para pastores. Pastor, no bajes la guardia. ¡Ay, caray! A ver, esto trae chanflo. Y cuando ya lo empecé a leer, errores que cometen los pastores después de una predicación, ir y preguntarle a las personas, ¿y qué te pareció la predicación? ¿Te gustó? ¿Por qué? Porque estás sembrando soberbia y orgullo. Y si te topas con hermanitos aduladores o hermanitos que pues no tienen el suficiente carácter o madurez, te van a dar por el lado que la predicación haya estado mal. Y aunque haya estado bien, no tienen por qué adularte. Así que yo les agradecería, sean buenos con su pastor, oren por mí. No hagan la barba en eso, oren por mí para que Dios me mantenga firme y yo les enseñe con claridad. Recuerdo lo que les hablé de Porfirio Díaz, ¿verdad? Yo no quiero eso. Yo no quiero eso. Y luego, por otro lado, si te topas con hermanitos que son demasiado honestos, te vas a sentir bien mal. No, pastor, la verdad sí la regó, mire, se equivocó en esto, el otro, y hoy andaba muy mal peinado, la verdad no. Entonces, pero aplícalo en serio a tu vida. Cuidado. Fíjate bien, si bajas la guardia, es que ya vengo del servicio de oración el viernes, que gracias a Dios viene un buen número al servicio de oración. Sales del servicio de oración, ya vengo del servicio de oración. Y te desvelas 11, 12 de la noche viendo la tele, peor si tienes internet o tienes algún servicio de cable o lo que sea. Pues sí, dijo, habrás orado mucho, pero esa hora viendo la tele y ya solito, caes porque caes, aguas. No bajes la guardia, no bajes la guardia.
Si ya conoces que esos camaradas tuyos no eran nada bueno y no estás en condiciones de predicarles, ¿a qué los visitas? ¿A qué los buscas? No bajes la guardia, tenga cuidado. Andas empleitada con tu marido, cancela Facebook. Porque luego los exnovios o los amiguitos o esos desconocidos que aparecen de repente destruyen matrimonios. Ya se los dije tiempo atrás y se los recuerdo, el 50% de los divorcios en Estados Unidos están relacionados con Facebook. Y aquí en México vamos que volamos para donde mismo. Y ya Facebook no es el único, ya hay muchos más servicios en internet. Entonces, no bajes la guardia. Ora por tus hijos todos los días, no te confíes. No nada más por lo que les pueda pasar o lo que ellos puedan hacer, sino porque tú necesitas amor para tratarlos con paciencia y cariño. ¿A poco no te ha pasado que estás con tu hijo, con tu hija, te hace perder la paciencia, de rato ya andas rematando con todo el mundo, o inclusive con el mismo chamaco que te sientes bien mal y ya pecaste? Entonces cuidado, no bajes la guardia. Y ahorita ponte de pie, porque es tiempo de orar y pedir al Espíritu Santo que nos levante el ánimo, que nos fortalezca, que nos enseñe a valorar y a guardar nuestra salvación y así dar ejemplo a otros. Así poder convencer a otros en amor, en verdad, no con bibliazos, de que Dios es real y su amor también. Así que vamos a orar. Si tú aún no has rendido tu vida a Cristo, este es el momento. Este es el momento. Si tú dices, es que yo no sé cómo está eso, es que quiere decir que todavía no tienes el regalo. Pero este es el momento de que recibas el regalo y entonces sí empieces a cuidarlo como oro molido o más valioso que eso todavía. Vamos a orar. Así que yo te pido ahora, rinde tu vida a Cristo. Este es el momento. Cierra tus ojos y vamos a decirle así: Padre Celestial, en esta tarde vengo ante ti para entregarte mi vida. Quiero ser tu hijo y quiero ser salvo. Transfórmame y dame una vida nueva que sea agradable a ti. Señor Jesús, te doy gracias por morir en la cruz, tomando mi lugar, por limpiarme de mis pecados, al derramar tu sangre, por resucitar al tercer día, venciendo a la muerte y al pecado, para darme esperanza. Y es por eso que tú eres mi Señor y mi Salvador. Espíritu Santo, ven a mi vida, toma el control, sana mis heridas, cambia mi manera de pensar, enséñame a amar y a perdonar, y por sobre todas las cosas, enséñame a entender y obedecer tu palabra, porque a partir de hoy, en el nombre de Jesús, para honra y gloria del Padre y con el respaldo del Espíritu Santo, soy salvo, soy un hijo de Dios y empiezo a ser una nueva criatura. Amén. Gloria a Dios. Si tú hiciste esta oración por la primera vez o por la primera vez en serio, te doy la bienvenida a la familia. Porque ¿sabes qué? Ahora mi Dios es tu Dios, mi Padre es tu Padre, y eso nos convierte en hermanos en Cristo. Así que bienvenido a la familia.